Megacanal Sonora presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Tiempo, un momento con la historia. Esta semana vamos a hablar de literatura, pero de la historia de la literatura en Sonora. Todo este recuento de escritores, poetas, narradores, cronistas que pasaron por este territorio desde que llegaron los primeros españoles. Y para hablar de eso me acompaña por segunda vez, ya se hizo un asiduo colaborador de nosotros en el programa, mi tocayo Ignacio Mondaca, pues que él estudió literatura y todo eso, y él es escritor también, y está relacionado con este mundo. Esto que ven aquí en la mesa, pues parece un tianguis, pero nada más es una muestra de los libros que escritores sonorenses han escrito en Sonora. Nacho, primero, gracias por venir otra vez. Y primero, pues para nuestro público, primero definir qué es literatura, para que luego hablemos de las diferentes formas de literatura que hay en Sonora. Sí, pues antes que nada, te agradezco mucho la invitación y es un gusto compartir con tu público y estar en este programa. Pues mira, la literatura como término tiene varias acepciones. Una de ellas sería todo aquello que proviene del origen de la palabra, que es letra, ¿no? Y podemos hablar, por ejemplo, de literatura jurídica, ¿no? La literatura contable, todo aquello que está consignado en textos, ¿no? Sin embargo, el concepto de literatura ya en la época moderna se considera aquel texto que tiene instrumentos literarios, es decir, que tiene figuras literarias, que tiene una retórica literaria. Pues digamos la metáfora, ¿no? La hipérbole, la exageración, que son unas de las más conocidas, pero las figuras literarias hay muchas, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de lo que más para nosotros, la novela, el cuento, la poesía. Claro, entonces la literatura se divide en diversos géneros, ¿no? Y subgéneros. Los géneros más conocidos son la narrativa y la poesía, ¿no? Y en la narrativa, pues nos encontramos con el cuento, la novela, la biografía, la crónica, el ensayo, ¿no? Y otros subgéneros como puede ser el periodismo literario, como puede ser el relato autobiográfico, la anécdota, es decir, géneros que se consideran menores por su extensión. Pues a propósito de eso, tengo aquí una lista de las primeras manifestaciones literarias que se dieron en esta región. Por ejemplo, hay un clásico en la historia, que es el rudo ensayo de Juan Nentuig, que es un sacerdote que describe la vida en este territorio en el siglo XVII. Andrés Pérez de Rivas, el sacerdote que entró por el sur de Sonora, jesuita, Páginas para la historia de Sonora, y de ahí empezaron a salir, por ejemplo, el propio Padre Quino, que Crónica de la Pimería Alta, su Mateo Manges, su soldado, su guardaespaldas. También es un clásico de Diario de las Exploraciones de Sonora, donde describe lo que veían. Y luego hubo muchos sacerdotes jesuitas que hicieron descripciones del estado de Sonora en las diferentes épocas del siglo, como descripción de la provincia de Sonora de Ignacio Pfefferkorn, que es imposible, Ignacio Zúñiga, rápida ojeada del estado de Sonora, Gabriel Ferri, el cazador nómada, la relación de Philip Segeser, eran cartas que él escribió, y un clásico también, Náufragos y cronistas de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que describe todo eso. Bueno, esa es la primera literatura. Fíjate, yo creo que la gran pregunta que debemos hacernos es ¿cuándo llegó la escritura a Sonora? ¿No? Porque recordemos que nuestras etnias carecían de grafías, no tenían escritura. Y definitivamente yo creo que son los primeros exploradores, ¿verdad? Ya sea los que vinieron por mar o los que vinieron por tierra, ¿no? Que fueron fundamentalmente... Creo que el primero que atraviesa todo Sonora es Fray Marcos de Niza, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí. Y estos viajes quedan consignados en algo que es considerado como literatura, que es la crónica colonial.
Es decir, de las cuales las más famosas sin duda serían las crónicas, las cartas de relación de Hernán Cortés, ¿no? Y Hernán Cortés también tiene una relación muy estrecha con la región, particularmente por sus viajes, ¿no? De circunnavegación en lo que hoy se llama Mar de Cortés, ¿no? Golfo de California, Así Mar de es. Cortés. Entonces, yo creo que ahí está el origen de la llegada de la escritura. Y en esas crónicas originarias, ¿verdad?, están sin duda los primeros esbozos literarios de los primeros escritores sonorenses. Y luego los sonorenses nacidos aquí, ¿cuál será la manifestación literaria más antigua? ¿Siglo XIX? Mira, yo voy a ser franco, yo creo que no se ha estudiado suficientemente quiénes son los primeros literatos sonorenses. Como sabes, incluso desde el punto de vista de la historia, el periodo previo a la independencia, pues es un periodo poco estudiado en términos generales, Sí, ¿no? sí. Pero en el siglo XIX ha habido algunos intentos de investigadores, por ejemplo Josué Barrera, que han hurgado en lo que es la hemerografía del siglo XIX, porque en los periódicos y en las revistas de la época, y a veces es difícil encontrarlos, especialmente porque no hay archivos suficientemente cuidados, ¿verdad? Pero ya había mucha producción poética, se publicaba en los periódicos, las señoras de sociedad escribían poesía, los periodistas, los profesores escribían poesía. Guaymas, Arizpe, Bueno, Álamos, Guaymas en particular, que tiene Sonido, tal vez la Casitas. tradición más antigua literaria, ¿verdad? Por lo menos la que se puede constatar a través de la obra de Iberri. Y de otros escritores, como el caso de Edmundo Valadez, Alfonso Iberri, cuyo padre y abuelos eran escritores también, ¿no? ¿Qué escribió Alfonso Iberri, el guaymense? Yo lo conozco como historiador. Alfonso Iberri publicó dos libros y dejó otros por publicar. El año pasado se hizo una revisión y una antología de los tres libros que se publican a través del Instituto Sonorense de Cultura. Es poesía. Sí, Mis versos es el primer libro que él escribió, es poesía. El otro es Consonancias y el libro de la tarde, que también lo escribe en 1919, y Versos sueltos, ¿no? El cuarto libro nunca se publicó hasta ahora. También hizo ensayo, ¿no? Se le conoce mucho como historiador y como cronista porque él escribe las crónicas del viejo Guaymas, ¿no? Que es Y las casonas antiguas de sí, Guaymas. es un libro obligado, ¿no? Para cualquiera que quiera conocer el origen del Sonora actual. Pero era un hombre muy culto, ¿no? Viajó por todo el mundo. Iberri es un personaje porque a pesar de que le toca vivir en una época tan convulsa como fue la Revolución Mexicana, si tú analizas su poesía tiene mucha influencia de Rubén Darío y de todo el periodo del modernismo, pero no menciona para nada este periodo militar de guerras intestinas que definió mucho toda la A lo primera mejor parte como del miembro de siglo. las familias adineradas de Guaymas se vio afectado por la revolución y no... Es muy posible. Me quedaron ganas de hablar de eso. Y quizás su mérito más reconocido sea como periodista. Él fundó periódicos en Arizona, en Los Ángeles, fue fundador de un periódico también en Centroamérica y dirigió un periódico importante en la Ciudad de México. Creo yo que le tenemos una deuda a Iberri en cuanto a investigar bien su obra y su vida como escritor y periodista. Y siguiendo con Guaymas, La muerte tiene permiso. Un no clásico, hay un personaje sí, y un no. clásico del cuento mexicano, Edmundo Valadez. Mira, El cuento en México no se puede entender sin Edmundo Valadez. definitivamente. 2015 celebra los 100 años del nacimiento de Edmundo Valadez. Tenemos que hacerle un homenaje. Sí, se han hecho varios ya. De hecho, la biblioteca la Casa de la Cultura de Guaymas lleva ahora su nombre, ¿no? Y en los encuentros de escritores ha habido conferencias ya sobre la obra de Valadez. Es el promotor del cuento. De hecho, ahorita hay celebraciones a nivel nacional. Sí, porque él es un escritor a nivel nacional, amigo de Juan Rulfo. Mira, Valadez escribió un libro que es una joya literaria, se llama El libro de la imaginación. Y es un libro que tiene, es una antología de más de 200 autores que escribieron ficción breve. Pero tal vez, en sí mismo ese libro es una joya, ¿no? Pero él crea en 1941 la famosa revista El Cuento. Que realmente, pues, publicar una revista en todas las épocas es muy difícil, pero me imagino que en 1941... Y por muchísimo tiempo, yo era adolescente, heroico, ¿no? Sí. Y compraba la revista El Cuento. Y costaba $1, y logró publicarlo 4 años, hasta el 44, que ya en la Segunda Guerra Mundial se pone muy difícil la situación económica, hay una crisis del papel, ya no se consigue tan fácilmente,
Y es hasta 1964 que él vuelve a publicar el cuento. Lo interesante tal vez del cuento es que desfilaron por esa revista cualquier narrador importante del siglo XX. Todos del país. La mayoría, ahí están todos los cuentos de los cuentistas del país. Hay cartas de Julio Cortázar, hay cartas de Arreola, hay cartas de Fuentes, pues, de los principales. Tengo en mi casa algunas revistas de esas y la leí. Y el cuento clásico de Mundo Valadez es La muerte tiene permiso. La muerte tiene permiso, que es una colección de cuentos que tienen que ver con el tema. Recientemente unos alumnos del COBAE 132 hicieron una representación del cuento. Los funcionarios que se dedican a la cosa pública relacionada con la tierra, con el agrarismo y en general con la atención al pueblo campesino deberían de leer ese cuento. Sí, es muy actual, parece que lo escribió esta semana, ¿no? y lo pudo haber escrito hace 200 años, sí. Esa es la trascendencia. Hay un personaje que a mí me llama mucho la atención porque yo leí ese libro hace mucho tiempo y conocí un mundo de Sonora que yo no lo conocía, el desierto sonorense. Gumersindo Esquer, Campos de Fuego. Mucha fantasía, pero habla de esa parte de Sonora que es el Pinacate y la zona desértica, ¿no? Sí, realmente es un libro fascinante, es un libro que se escribió en 1926, que es tal vez una de las primeras novelas que se escriben de ciencia ficción. Yo creo que se inspiró en Julio Verne. Sí, Gumersindo decía, ¿no? Y esto lo leí yo en un ensayo que hizo Guillermo Munro sobre los escritores del desierto. Otro escritor de Puerto Peñasco. Sí, también que él se considera pues, un heredero muy digno, sí, ¿no? de esta tradición de escritores del desierto. En su caso, también era un gran conocedor del área, de la zona, de la historia, de las formaciones. Pero hace una descripción fascinante del Pinacate. Los de allá dicen que pues puras mentiras. Claro que la literatura es fantasía. Describe un encuentro con unos tigres de Bengala en el Pinacate. ¿De dónde había escapado? ¿De algún zoológico? ¿No? ¿De algún circo? El zoológico más cercano yo creo que estaba a 2,000 kilómetros, pero es fantasioso lo que él invita a conocer el Pinacate. Claro que sí. Tipo Julio Verne, porque hasta vuela en un papalote y se mete entre los cráteres, ¿no? Cráteres y eso. Fíjate fantástico. Que él reconoce, Gumersindo Esquer reconoce su deuda con Julio Verne. Yo creo que él se consideraba un escritor verniano. Yo creo que sí. Porque su imaginación es desbordante, ¿no? Una cosa que sí me llama mucho la atención es el carácter ecologista que tenía, el conservacionista que tenía. En 1926, Gumersindo Esquer. Vamos a hacer una pausa, se nos va muy rápido el tiempo. Para otros 15 minutos volver y hablar de lo que nos queda aquí, que es tanto. Ustedes ya nos conocen, yo soy Víctor Mendoza. Y yo soy Hilario Lea. Saben que hablamos con la verdad. Y que nuestras noticias tienen el sabor de la libertad. Y los invitamos a que nos acompañen en Mega Noticias. De lunes a viernes a partir de las 8 de la noche. No pudo a esa hora, los esperamos a las 10 de la noche. Acompáñenos por el 210 de Mega Canal Sonora. Mega Canal, ahora la señal de tu ciudad. Es diversión, con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor regional. Es diversión, con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor regional. Regresamos con su programa Tiempos y vamos a hablar de los escritores antiguos. Lázaro Gutiérrez de Lara, ¿un revolucionario? Sí, magonista. ¿De la huelga de Cananea? Fíjate que sí, de la huelga de Cananea y de la revolución en general, sí. ¿no? Dice el historiador Juan Manuel Romero que él muere finalmente por órdenes de calles en Ojitoa o en Altar, por ahí muere, en ¿no? Altar. Pero él, Juan Manuel Romero, que es un gran historiador, rescata los bribones a partir de un hallazgo que hay en una biblioteca de Los Ángeles de esta obra que sin duda es una de las obras señeras de la novela en Sonora, ¿no?
Y además trata un tema que está íntimamente ligado con esta historia y con la historia de México, que es justamente el periodo de la huelga de Cananea, ¿no? La novela es escrita en 1907 y lo que trata es el conflicto minero, ¿verdad? Donde Green es uno de los protagonistas, ¿no? Los dueños de las minas, y desde luego hay una historia de amor envuelta ahí, pero fundamentalmente es una novela de denuncia. Juan de Dios Bojórquez, el constituyente, un político. Sí, oriundo de San Miguel de Orcasitas. Juan de Dios Bojórquez es un personaje al que también le debemos una investigación profunda, porque él es novelista, escribe Lo una conozco novela como que se llama historiador, crónica del Sí. constituyente, y ahora resulta que es... Tiene una novela que se llama Llorem Tamegua, y yo la conocí por un investigador de literatura que es Marco Antonio Chavarín. Recientemente hizo un ensayo sobre los escritores que abordan el tema de la revolución en sus novelas. Pero claro, Juan de Dios Bojórquez se le reconoce porque hizo la crónica del constituyente, además de que fue un estadista, ¿no? Que creó la crónica de cómo como... se promulgó la Constitución de 1917. Así es. Armida de la Vara, una mujer, yo la relaciono con un historiador, Luis González y González. Su marido. Un historiador. Un historiador avecindado en Michoacán. Ajá. Bueno, Armida de la Vara fue tal vez una de las heroínas de la educación en Sonora, ¿no? Muy vinculada a la promoción de la lectura. Pero se fue a vivir a México, se casó. Se va a vivir a Michoacán con Luis González y González. Su obra definitivamente se reconoce por su obra poética y sus crónicas también de pueblo, ¿no? Que están muy bellamente escritas. Se han hecho algunas publicaciones en este siglo ya. Se publicó La Creciente, su novela, que es una de las novelas que empieza a retomar el tema de la migración, de la vida del campo, junto con Gerardo Cornejo. Inspirada en su vida juvenil, infantil en San Miguel de Orcasitas. Yo creo, Enriqueta de Parodi también, ¿no? Otra profesora también. Mujer. Normalmente eran profesoras, ¿no? Las profesoras y poetas. Sí. Les gustaba escribir en verso, les gustaba manejar la rima y el ritmo. Bueno, clásicos. Poesía, Abigail Bojórquez, poesía del siglo XX. Abigail Bojórquez tal vez representa, lo quiero llamar así, una poesía de ruptura en la historia de la literatura sonorense, especialmente porque se aparta de los cánones clásicos de temáticas de rima y ritmo que eran tradicionales, ¿no? Desde luego hay precursores en Sonora, ¿no? Tal vez Bartolomé Delgado de León, periodista, sea uno de los periodistas también, son de las fuentes que Abigail sin duda retoma, ¿no? Búsquedas en otras temáticas y búsquedas en otras formas poéticas. Y Abigail, pues definitivamente es un poeta ahora ya reconocido como un poeta universal, un poeta que merece un espacio ya en la literatura mexicana, ¿no? Dos clásicos de la literatura sonorense, Miguel Méndez y Gerardo Cornejo. Sí, y mucho que decir de ellos, fíjate, porque pues los dos son propietarios de una obra literaria que ha merecido investigación y trabajos doctorales y de tesis. ¿Te refieres importantes a los Caminantes de Aztlán de Miguel Méndez? Sí, Peregrinos de Aztlán, que es tal vez su novela más conocida, ¿no? Pero tiene otras novelas muy interesantes. ¿De qué trata, así en pocas palabras? Pues como toda la literatura chicana, ¿no? Es decir, trata el shock que representa de alguien como él, que es de origen sonorense, mexicano, ¿verdad? Y que le toca por razones fortuitas nacer en Estados Unidos, pero la mayor parte de su infancia vivir en Sonora, vivir en Santana, ¿no? Sí, entonces, en el rancho El Claro. Y este shock de ser mexicano y vivir en una patria ajena, con otra lengua, con otro idioma, creo que es una problemática que él trató hasta su muerte, ¿no? Y lo más impresionante, tuve el privilegio de conocerlo, un autodidacta que llegó a ser profesor de tiempo completo de la Universidad de Arizona y recibir el doctorado honoris causa, un autodidacta que apenas estudió primaria, yo creo, era albañil. Sí, y lo menciona mucho en sus autobiografías. Sí. Sin embargo, fíjate que él estuvo muy relacionado con los profesores. Sí es verdad que es autodidacta, pero ¿no? Era un niño raro, pues, porque sin educación formal. En el caso de él, que escribió otras novelas como El circo que se perdió en el desierto o El sueño de Santa María de las Piedras, ¿no? Que es
pues uno de los pioneros de tratar esta metamorfosis de los lenguajes, ¿no? A la hora que se enfrentan culturas diferentes, ¿no? Y no en vano lo han candidateado a él como al Nobel, como premio claro. Nobel y al premio Es la Príncipe de literatura, Asturias. vamos a llamar chicana, ¿no? Así es. Y el retrato el retrato del sonorense de la mitad del siglo XX, la migración de la sierra, una vez terminada la actividad en las minas y demás, hacia los valles agrícolas, la sierra y el viento. El clásico, y ya tiene, yo creo que va para 10 ediciones ese libro. En ¿verdad? italiano ya lo editaron, ¿eh? Sí, se ha consolidado tal vez como uno de los libros de mayor circulación y más leídos de Sonora. Además, pues yo pienso que Gerardo Cornejo es un excelente narrador, es un excelente narrador y tiene muchas novelas, ha publicado novela, cuento y poesía. Después del recetario de Ernesto Camus Gili, que es el más vendido, el segundo es La Sierra y el Viento. Yo creo que sí. Y me gustaron mucho los cuentos de Gerardo Cornejo a mí. Sí, tiene Microbios de Luz, que son ficciones breves, y tiene muchos cuentos sueltos también. Sí, y hay una edición que no recuerdo el nombre, ahí lo tengo. Tiene un anecdotario que se llama Como temiendo el olvido, también, que es crónica autobiográfica. Y otro cuento anterior de cuentos, no lo recuerdo en este momento, pero Gerardo Cornejo tiene mucho ahí. Balada de Cuatro Rumbos, su famoso poemario, ¿no? Su poemario más conocido. Sí. Que lo escribe en Yécora, y orgullosamente dice que lo escribió en su casa cabaña. de Yécora. Desafortunadamente fallecido el año pasado, o el antepasado. Bueno, ¿y el siglo XX? ¿Qué tenemos? Enormes pérdidas, ¿no? Los escritores que se nos han ido, porque Méndez también falleció recientemente. Parece que los escritores pierden la memoria, ¿no? Pues no. Me da un poco de miedo eso. Yo quisiera que no. Otro escritor también recientemente ha fallecido y que lo debemos enlistar en esta categoría de escritores disfrutables y que deben ser leídos es sin duda Sergio Valenzuela. Te lo iba a mencionar. Sí, yo creo que es el que más me gusta contemporáneo. También desafortunadamente fallecido. La niña de los tomates. Me encantó. De Púrpura Encendida. También. El suplicio de Eva. Y de repente se nos va muy joven. Pero hay otro escritor que también hay que reconocerlo como un clásico ya del noroeste de México, Guillermo Munro. Sí, sin duda. A Guillermo Munro, que le mandamos un saludo en su convalescencia, sí. Ya salió del... Pues definitivamente es uno de los escritores que registra la vida, el génesis de esta parte noroeste del estado. Tan desconocida. Que se comprende, digamos, de San Luis Río Colorado, Sonoita, Altar y Caborca y Puerto Peñasco, su tierra. Al estilo de Humercín de Esquer, le gusta mucho aprovechar el entorno tan a veces insólito, ¿no? Que presenta esta relación del mar con el desierto, ¿no? Que es y además el desemboque del río Colorado generalmente forma parte de los escenarios donde él desarrolla sus novelas. Hay que recordar en esa parte a Valdemar Barrios Matrecitos con su crónica Por las rutas del desierto. Así es. Son esos tres para mí. Hace poco escribió el libro, un libro que está basado en las historias de Matrecitos. Sí. La escribió Guillermo Munro y se llama deja acordarme. La Ruta de los Caídos. La Ruta de los Caídos. Y lo que hace él es recoger en buena medida lo que fue la hazaña de atravesar el desierto, de crear una carretera, de crear un paso que llevara a California y al resto de los Estados Unidos. Santana. Así es. Pero lo novela muy bien. Sí, es excelente. Me tocó formar parte de la edición de No me da miedo morir, que es un thriller muy suave, policíaco, narcotráfico, muy bueno. Tráfico de drogas, ecologismo. Es una excelente novela. Y creo que ya tiene vendidos los derechos para hacer una película. Sí, y cuando la leo yo siento que estoy viendo la película. Creo que ya está por hacerse la película, o si no es que ya empezó. Se va a hacer la de La Ruta de los Caídos. Esa ya. Y nada más que Del Toro la va a producir. Guillermo del Toro es el... Me llama la atención el sur de Sonora, Álamos, Navojoa, Guatabampo, tan antiguo. No recuerdo a un escritor de por allá. Yo creo que Cajeme es el estado de la ciudad del sur que tiene mayor producción literaria, ¿no? Por lo menos reconocida, y pues que mencionaría a Bartolomé Delgado de León, a Mayo Murrieta, a Juan Mans, Mayo Murrieta,
Manuel Murrieta también, que aunque vive en Estados Unidos ese es un personaje prolífico. que son nietos de Bartolomé Delgado de León, por cierto. Seguramente, Sí, son nietos. Los conozco muy bien. Ah, de veras. Y Manuel Murrieta se nos fue a Estados Unidos y ahora está por allá en Davis, California, y es un muy maestro de tiempo completo. sí, profesor, y escribe y es un editor y productor de todo esto. De Los Ángeles, sí. Murrieta Hace Saldívar. libros, sí, como no, aparte de que los escribe, también es editor. Pues salieron a su abuelo. Sí, hay tradición, pues son tradiciones. Bueno, y literarias. actualmente los escritores actuales sonorenses. Bueno, mira, yo pienso que la segunda mitad del siglo XX fue el boom de la literatura sonorense y desde luego ahora hay más condiciones, tanto editoriales como virtuales, para poder publicar y dar a conocer la obra. Hay escritores sonorenses que están publicando fuera del estado. Yo mencionaría a María Antonieta Mendívil, a César Gándara, a Imanol Canellada. Que es español, pero español, pero hecho sonorense. Así es, ya lo adoptamos. No, como ya es. Hijo pródigo. Fíjate que sí. Sí. Esos que has mencionado, es cierto, ya está más allá de la frontera de Sonora. Tienen obra publicada y hay poetas también, pues como el caso de Ricardo Solís, ¿no? O los locales, ¿no? Con el caso de Iván Figueroa y muchos otros. Es decir, la lista es larga de los Hoy en escritores día, contemporáneos. y que ganan, hay muchos muchachos jóvenes que ganan este concurso de libro sonorense del instituto, ¿no? Y escritores que ganan concursos nacionales, como es el caso de Claudia Reina, que ganó el concurso de novela escrita por mujeres hace 3 años, es un concurso nacional, y es el premio más importante que ha ganado un sonorense en cuanto a monto de estímulo económico. Pero igual, Iván Figueroa, Alfonso López, que han ganado concursos de cuentos nacionales, entre otros, ¿no? Estaremos muy lejos del premio, cuando menos, Alfaguara o algo así. Todos los escritores están lejos de ese premio, porque nomás lo gana uno y participan 300, ¿no? 800. Sí. 800, ¿no? 800, sí, sí. Cierto. Sí, 800. Y el nominado para el premio Nobel, pues Méndez, yo firmé y muchos firmamos la propuesta. Ese es el sonorense, yo creo que ha estado propuesto. Tal vez es el sonorense, si lo adoptamos como sonorense, ¿no? Porque él nació en Bisbee, Arizona, sí, pero es un sonorense por naturaleza. Y yo creo que Cornejo, si acaso, pues Su Sierra y el Viento, hace como 4 años fue publicada en italiano. Fue publicada en italiano y se estaba preparando también una edición especial ahora a raíz de que falleció. Otro escritor que ha sido reconocido recientemente a nivel nacional es el caso de Abigail Bojorquez. Abigail Bojorquez tuvo la fortuna de que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México le publica la obra teatral completa o casi completa, ¿no? Es un libro bastante voluminoso que recoge una parte de la producción literaria de Abigail poco conocida, que es su obra teatral, su dramaturgia. ¿Dónde se pueden conseguir los libros de los escritores sonorenses? Bueno, en la Biblioteca Pública Central pueden encontrarse los libros que produce el Instituto Sonorense de Cultura, de escritura sonorense, ¿no? Que hay bastantes títulos. En la librería de la universidad, yo creo, ¿no? En la librería de la universidad, en la librería Noroeste y también en Editorial Garabatos, que ha publicado. Es cierto. Fíjate que me estoy acordando. Se nos está acabando. Sí. A ver, se nos está acabando el tiempo. Bueno, quería nomás mencionar la muerte de Gustavo Sáenz. Gustavo Sáenz ¿sí? es autor del cuento que dio origen a la famosa película Viento Negro. Y Gustavo Sáenz pues acaba de fallecer morir hace 10 en días, Indiana, sí. en Estados Unidos, de una manera muy anónima, ¿no? Y solitaria. Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo. Lean literatura sonorense y pues internacional también, pero literatura sonorense que hay de pasto a pasto. Pues muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana con un tema de historia que espero que tan interesante como este. Nos vemos. Gracias.